Pero qué tal, muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al mejor estadio del mundo, al Santiago Bernabéu. Hoy, sábado 8 de octubre, vamos a dar la vuelta, acompañadme. Diréis, pero Jesús, pero si no han puesto, ni siquiera han apagado las farolas, ¿qué haces a estas horas? ¿Te has caído de la cama o qué? Sí, me he caído de la cama, ¿qué pasa? Hay que aprovechar el día, hombre. He grabado a mediodía, he grabado por la tarde ya cayendo el sol y ahora me faltaba grabar a primera hora de la mañana. La gente aquí que va a trabajar o a esperar la cola para el tour y yo mientras tanto pues a grabar el estadio Santiago Bernabéu. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Bueno, antes de cruzar y ya me pongo en serio con el temita, quería ofreceros estas imágenes. Mirad cómo han evolucionado en la instalación del panel de encofrado en esas escaleras de acceso en el interior de la viga corona. Ahí vemos cómo está subiendo la plataforma ahora mismo a la parte superior. Vamos a ver qué va a hacer, porque es primera hora y están empezando ahora la jornada. Y ahí tenemos también la parte superior, lo que va siendo el techo de la viga corona, donde han comenzado a tapar un poquito más lo que va siendo el techo. Ahí vemos cómo empezaron a copiar esa chapa y ahora mismo la están extendiendo ya por toda la parte superior de la viga corona. Qué guay, qué bien me he explicado. El gruista se sienta, empieza su jornada también y va a darle candela a la jaula que la tenemos aquí también, esta jaulita que va para la parte de la cubierta, sobre esa parte donde vimos ayer en exclusiva aquí en el canal cómo llegaban esas piezas para la visera sur. Como se nota que es por la mañana temprano, ahora mismo se está levantando todo el mundo y se empieza a empalmar todo. Pero hay qué cosita, ¿y esto? Vámonos, modo gran angular, nos vamos hacia la esquina Torre B. Aquí vamos a ver y analizar qué es lo que está pasando. Ayer trajeron... ¿Qué dices, Siri? Que me dejes en paz, hombre. Ayer trajeron lamas, vamos a ver si las van a subir o no. Pero por lo que estoy viendo ahí al fondo parece que van a seguir trabajando en la instalación de los soportes de erizo, esos nexos. Parece que en la mitad superior, que ya sabéis que es la que falta, por incorporar y por instalar esos nexos. Ahí vemos que a la derecha sí tenemos y a la izquierda no tenemos. We don't have, como dirían los ingleses. Yo pensaba que esta semana le iba a dar un poquito de candela, le iban a dar un poquito de candela a la instalación de las lamas aquí en la esquina de la Torre B. Pero como veis, desde la semana pasada vimos esta última instalación de las lamas en este lado, de la mitad superior, y no hemos visto más todavía. Veo que está ahí la furgoneta de AA, así que han tenido que traer una pieza importante y grande. A lo mejor han traído otro soporte vertical. Esta es la mejor corrida por la mañana temprano. Oye, nos levantamos un poquito, vamos a observar esta plataforma que la están demoliendo poco a poco. Primero van quitando la parte de hormigón y luego van quitando esta parte metálica, esta parte de acero. Y mirad ya lo poquito que queda para quitar esa plataforma del todo y empezar ya a ver de nuevo esas conexiones inferiores también en la parte superior de la plataforma, donde están colocando las mismas. Ahora mismo acaban de colocar una nueva, así que todo apunta a que van a subir otro soporte vertical en el día de hoy. ¿Qué pasó? Vamos a asomarnos un poquito para ver qué es lo que están haciendo. Aquí están con las pletinas, las pedazos de pletinas, que parece que no, pero mirad lo que pesa. Entre dos tíos, entre dos trabajadores están transportándola. Y lo que debe de pesar eso, lo que debe de pesar un montón de trabajadores, un montón de actividad. Aquí en la esquina de la Torre B, donde vemos también esas piezas blancas, que no sé para qué son, obviamente. Aquí yo no soy adivino ni soy perfecto, y si fuese perfecto sería un aburrimiento. Pero aquí tenemos estas pedazos de piezas que trajeron en el día de ayer in the night y que ahora mismo vemos aquí acopiadas en la esquina de la Torre B. Y ojo, porque parece que tenemos movimiento en el panel de encofrado, ese hueco de ascensores que da a la parte de Castellana. Ahora en la parte de Castellana nos acercaremos y veremos mucho mejor a ver qué están haciendo. Desde aquí no se ve mal, pero desde allí se ve mejor. Pues efectivamente in the night parece que siguen trabajando en la parte del hueco de ascensores aquí en la Torre B, donde parece que van a seguir continuando colocando esos paneles de encofrado. Ahora primero tienen que colocar lo que va siendo los andamios, porque si no, no pueden trabajar en esa parte. Ahí vemos como en la izquierda está recibiendo el trabajador más cachitos, ahí lo tenemos, más piezas de lo que van siendo ese panel de encofrado que van formando en ese hueco de ascensores de la torre B, para que veáis y os situéis dónde estamos
Aquí quito zoom para que veáis y os sintáis conmigo. Y últimamente tengo muy buenas noticias, y es que ya se empiezan a ver evoluciones, noticias sobre estas dos franjas que me han hecho tanto TOC durante tanto tiempo. No sé si a alguien le ha hecho más TOC, a alguien hasta incluso le ha molestado de que yo tenga este TOC, que simplemente lo he hecho como una broma, pero ya empezamos a ver entre medias una orejeta. La gran pregunta es, ¿lo taparán de soportes verticales antes de repararlo? No creo, ¿no? No creo. Aunque luego no se vaya a ver todo desde fuera, toda esta parte desde aquí desde fuera, pero obviamente tienen que taparlo, tienen que dejarlo bonito. Bueno, también hemos visto cómo están extendiendo esa chapa de acero colaborante en la parte superior de la viga corona. Se empieza a ver más movimiento ahora en la obra, parece que empiezan a despertar. Y aquí lo tenemos, aquí tenemos todas. Por cierto, el coche de AA acaba de entrar ahora mismo aquí, así que a lo mejor la pieza está en Castellana. Lo que decía, ahí vemos cómo están extendiendo esa sábana de chapa por la parte superior de la viga corona. Vamos a ver a Castellana, en Castellana, si hay alguna pieza nueva y novedades. Venga, veniros conmigo. Bueno, perdonadme un segundo, quiero mostraros esto. De momento, ya sabéis, el miércoles es el desfile aquí. El desfile del, bueno, el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre. Ahí va a estar el rey de España va a estar ahí en ese lado, sentadito, viendo cómo desfila su equipo militar por toda esta parte de Castellana. Llevan como 2 semanas preparando este desfile y ya sabéis que es muy importante. Me imagino que ese día, el miércoles, no habrá nada en las obras, se pararán. Venga, nos levantamos, como las plataformas a primera hora de la mañana, aquí en este montículo de Bélgica. Y hoy sí que sí tenemos en primera plana la demolición de la plataforma. Mirad cómo todavía queda un poquitino de demoler. Pero ahí le vemos que mientras que demuelen toda esa parte de hormigón con otra maquinaria, otras herramientas, van demoliendo también la parte de acero. Esa parte de acero que tenemos a los lados y que también hay que quitarla. Y ojo, porque en el día de ayer en el interior vimos cómo faltaban 2 huequecillos para riostrar completamente todo. Y yo creo que, si la vista no me engaña, es posible que esa sea una nueva conexión para una de las riostras y ya perfectamente acabar o que quede una. Luego cuando entremos al interior veremos a ver si han terminado o no. Oye, pues se ven muchas cosas ahora a las 8 de la mañana, ¿eh? Bueno, a ver, a las 8 y media son. ¡Hola, hola, hola, hola! Que se acaba de quedar eso colgando. Imaginaos que le da a alguien, ¿eh? Menos mal que está todo preparado. Menos mal que está todo asegurado. Madre mía, chaval, se acaba de quedar eso colgando, literalmente, mirad. Qué chulo, ¿eh? Cómo me gustaría demoler algo. Venga, vámonos a por el algodón de azúcar del día de hoy. Así que nos asomamos, vemos cómo empieza a amanecer aquí en la capital del fútbol, en el estadio Santiago Bernabéu, donde de momento no ha salido ni el sol en la parte de las cubiertas. Y no sé si echarme la siesta un momento ahí, porque ahí nadie me ve. Es que tengo un sueño. Ahí vemos cómo la piececita empieza a llegar a su destino ya. Luego lo veremos, me recalco, me reitero. Y luego lo veremos desde el interior a ver si es una de las riostras. Pero tiene pinta, porque más o menos era por ahí donde faltaba esa pieza. Bueno, pues todo tiene su porqué en esta vida. Y ahí tenemos los 2 nuevos soportes verticales. Para quien sea un poquito ciego como yo, aquí os hago este zoom. Y ahí tenemos los 2 nuevos soportes verticales. En la parte de Castellana obviamente no se ve muy bien porque están las casetas, todos estos vestuarios, tanto de los trabajadores como de los oficinistas y gente de administración. Así que no sé por qué me da, pero hoy mi TOC lo van a tapar. Lo van a tapar, así lo creo. A no ser que antes de colocar lo que va siendo ese soporte vertical empiecen a reparar con una plataforma y 2 operarios, empiecen a pintar en esa zona, porque me chivataron, me dieron el chivatazo de que empezaron a colocar ese elemento antioxidante en ese hueco. De todas formas, como hemos venido pronto, luego veremos a ver qué pasa. Venga, seguimos. Está mejor este césped, que no tiene ningún cuidado, simplemente el riego y la luz natural, que el del Bernabéu. El del Bernabéu, el de fuera. El del Bernabéu, no, es broma, es broma. Esperemos que hoy cuando pasemos esté todo mejor. Yo no sé qué ha pasado, a lo mejor es un indicio de calvas, pero luego lo pueden reparar perfectamente. Por cierto, hoy jugamos a las 9 de la noche, Real Madrid-Getafe, Getafe-Real Madrid. Benzema no juega, Ceballos tampoco juega, Courtois tampoco juega, Benzema descansa, no es que esté lesionado. Venga, seguimos.
Yo la verdad es que no lo entiendo. No lo entiendo, en mayúsculas. Tenemos ya listos estas plataformas amarillas provisionales para la colocación y el remontaje de las terchas de la cubierta. Pero me parece súper raro, que lo hayan construido tan rápido. Porque al final esto se ha montado, ¿en cuánto se ha montado? ¿En 2 semanas? ¿1 semana? Y si supuestamente, bueno, es que claro, es que ya estamos prácticamente a mediados de octubre. Cada vez me acerco más a ellos. Cada vez estoy un poquito más cerca de ellos. Pero vamos, que quien viva aquí con este sonido, madre mía, qué torre. Así que la gran pregunta que hay ahora mismo en las obras: ¿cuándo van a empezar a venir las terchas retráctiles? Qué gran pregunta, qué gran pregunta. Creo una encuesta aquí en el canal, en este vídeo, creo una encuesta y quiero que me digáis cuándo pensáis que llegan las terchas. Me gusta leeros, me gusta ver lo que ponéis todos los días en los comentarios, me los leo siempre. Aunque a veces no conteste, pero los leo siempre. Así que ponedmelo en los comentarios. ¿Cuándo crees que vienen las terchas? ¿A mediados de octubre? ¿A finales de octubre? ¿A principios de noviembre? ¿O esta noche? Y para que os hagáis una idea, os facilito todo. Mirad, tenemos el último partido de antes del parón del Mundial. Tenemos el Real Madrid-Cádiz el 9 de noviembre. Y de ahí ya pasaríamos directamente al Real Madrid-Valencia el 11 de enero, es decir, desde el 9 de noviembre, Real Madrid-Cádiz, hasta el Real Madrid-Valencia 11 de enero. Prácticamente 2 meses que vuelvo a solicitar de nuevo aquí casa. Por favor, si alguien sabe de una casa por aquí, algún estudio, que me lo diga. Bueno, venga, vamos a seguir analizando la obra porque ya se me había olvidado. Ya prácticamente está saliendo el sol, me ha pillado por sorpresa. Y aquí tenemos toda la parte de la Torre C, toda la parte de la Viga Corona, donde empezaron a colocar esa línea de vida en la parte superior, esa chapa, pero de momento no han colocado lo que va siendo más chapa en esa parte de ahí, ya en la curvatura de la misma torre. Lo que sí han ido poniendo son esas conexiones entre los soportes verticales, esas conexiones que ayudan a reforzar toda esta estructura de los soportes verticales, estos faldones previos a la instalación de las lamas, esa piel del Santiago Bernabéu. Venga, no tengo más nada que decir y nos vamos hacia Rafael Salgado. Esquina de la Torre C, hoy 8 de octubre de 2022, modo gran angular, nos despedimos ya de Castellana y nos vamos hacia Rafael Salgado. Acompañadme, amigos. Otra perspectiva de la demolición de la plataforma, desde aquí se ve de lujo, Ahí vemos como al fondo están con el soplete, bueno, el soplete o sea, alguna herramienta cortante donde ahora mismo están utilizando para demoler lo que va siendo las partes metálicas de la plataforma, ese oxicorte que utilizan para quitar esa zona metálica, ese acero, todo el esqueleto de la plataforma. Venga, vamos entrando ya, vamos a ver si tenemos alguna novedad. Ojo, porque van a empezar a quitar, a desmontar, van a empezar a descargar ese camión donde hemos visto que tiene los 2 soportes verticales y por eso hemos visto la furgonetilla de AA, porque está aquí el camión también y van a descargarla. De momento no lo van a subir, lo primero que van a hacer es descargarla y montarla en esos apoyos amarillos para luego posteriormente ¡pam!, izarla. Bueno, lo que decíamos antes, iban colocando conexiones entre los soportes verticales y ayer empezaron a colocar esos tirantes, que ya tenemos 2 huecos tapados. Tenemos tanto este de aquí tapado y tanto este de aquí tapado con esos tirantes entre los soportes verticales, por refuerzos que no quede. Ay, me quedo aquí, qué calentito sube. Ojo, cuidado, ojo, cuidado cómo está la fachada norte. Madre mía, qué precioso. Ahora mismo ya sabéis que mirad, es que no pega apenas nada, son las 8:45 de la mañana y mirad que ya está el sol yéndose hacia la derecha, es decir, que apenas sale el sol y ya se va para allá, es decir, pega nada, apenas 15 minutos, media hora el sol aquí en la fachada norte, así que fijaros, por eso es la separación en el fondo sur y esa separación aquí en la parte del fondo norte, que no hay ninguna. Vamos a estar atentos en el día de hoy a ver si quitan pegatinas, esos adhesivos para dejar las lamas completamente desnudas. Aquí también tenemos acopiado este montoncito de palets de lana de roca. Por si queréis haceros una idea, mirad, parece como un terremoto, como un tornado este material. Y
La verdad que está chulo, ¿eh? Está chulo, parece como una especie de puré. Mirad qué toma más bonita, ¿eh? Mirad qué toma más bonita. Ahora mismo aquí en la esquina de la torre. Mira, me estoy emocionando, se me están poniendo los pelos de punta. Pero porque tengo un frío, hace un frío por la mañana que no veas. Qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo a cantar. Aquí tenemos la fachada norte. De momento no está totalmente desnuda, aún faltan pegatinas y adhesivos por quitar. Y no sé yo si lo van a hacer hoy, creo que a lo mejor ya lo van a hacer la semana que viene. Más que nada porque esta plataforma está aquí descansando, no tiene a nadie en la cesta. Pero bueno, tampoco urge, ¿no? Tampoco urge quitar las pegatinas, porque tampoco es una cosa que digamos, joder, quita ya las pegatinas, hombre, quita ya las pegatinas, que no sé qué hacer sin las pegatinas. Y ahí tenemos el rastro, tenemos la huella de esos últimos armarios donde han traído esas últimas lamas, que por cierto, he de decir que las últimas que han puesto aquí en la fachada son estas de aquí, que aún vemos con adhesivos. Estas son las últimas que han puesto en esta fachada norte. Ahora, sin más que decir, bueno, empezaremos a ver dentro de poquito ya las lamas en esta parte, donde ahí tenemos los presoportes, donde de momento empezarán a colocar también, a instalar esos soportes de erizo, esos nexos en la parte superior. Pero justo esta de aquí, aquí no colocarán. Toda esta parte de aquí no colocarán porque eso será el mirador. Es decir, en la parte superior sí, en la parte de las viseras, aquí sí colocarán, pero en este huequecito no, porque ahí será lo que va siendo el mirador 360, ese Skywalk. Y yo cuando esté todo el Santiago Bernabéu ya llenito de lamas, yo no sé, igualmente daré la vuelta, porque es precioso ver todos los días esto. Pero claro, a lo mejor no me vais a ver, y yo solamente pido que me veáis. Seguimos, venga, nos vamos hacia Padre Damián. ¡Ale! ¡Hop! Venga, ya estamos aquí en la esquina de la Torre D. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? ¿Os gusta o no os gusta? Yo creo que va a ser la siguiente torre donde empiecen a vestir ya esas lamas, empiecen a envolver con esa piel envolvente esas lamas de acero inoxidable. Al menos toda esta parte de aquí parece que está lista, porque tiene todos los soportes de erizo, esos nexos. Es verdad que toda esa parte de allí, ¿no? Pues la que da a Padre Damián, ahora lo veremos igualmente, pero toda esta parte de aquí está lista para que comience ya los Juegos del Hambre. Nada. Ya estamos aquí en Padre Damián y de momento no han puesto más soportes de erizo en estos soportes verticales. De momento sigue todo prácticamente igual, no han colocado más. Y lo que parece que aquí se han equivocado, ¿eh? Se han equivocado porque el otro día, ayer creo, tenían una conexión puesta. Esta orejeta que tenemos ahí pegada al torreón, parece que van a construir una nueva y es posible que esa sea insuficiente para el mismo refuerzo que tenga que hacer esa conexión. A lo mejor la están construyendo, la están montando, la están haciendo, pero ahí tenemos lo que va siendo una conexión provisional en esa parte entre el torreón y el soporte vertical. No sé, me parece un poco raro, ¿no? Parece que algo ha fallado ahí, porque en el lado izquierdo sí lo tenemos instalado, de momento parece que va bien esa zona, pero aquí han quitado esa conexión entre el torreón. Madre mía. Bueno, no les metamos prisas y ya sabéis que la paciencia es la madre de la ciencia. El Tour Bernabéu aún no está listo para abrir sus puertas y recibir a la gente, los aficionados que vengan a visitarlo. Madre mía, vaya madrugón que me he metido hoy. Aquí tenemos toda la parte del torreón, estas escaleras, donde vimos que tenían acopiadas en ese nivel las barandillas fijas y que de momento no las han colocado. Estaremos atentos, estaremos muy atentos. Tienen que hacer lo mismo que han hecho en estas de aquí, pero todavía no las han instalado. También tenemos todo este tabique que van haciendo, van formando desde la parte de abajo hasta la parte superior. Han ido construyendo y a la vez enfoscando. Vamos a hacer un barrido de abajo hacia arriba, donde ese hueco, esa parte de ahí es el hueco de ascensores que van a dar servicio aquí en el nuevo edificio, porque lo mostré el otro día en el vídeo y toda esa parte de ahí están empezando a hacer los huecos de ascensores. Así que para que lo sepáis, toda esa parte de aquí son ascensores. Venga, avanzamos un poquito más. Tenemos también toda la parte de la tripota donde empezaron a colocar esa línea de vida. He visto muchos trabajadores últimamente en su cara interna, en el interior de esta estructura, así que han estado trabajando. Por lo que parece que han formado ahí un muro entre medias, ¿no? A ver, parece que han hecho ahí un muro. Por eso han colocado la línea de vida y es que han empezado, bueno, están trabajando en su interior.
Vale, aquí estamos en la parte central del nuevo edificio. Vamos a ver qué novedades tenemos. Vamos a ver si ha llegado alguna nueva pieza, un nuevo mostrenco aquí para subir. A ver si ha llegado una nueva tubular, alguna nueva pieza importante y característica para que podamos verlo y sacarlo en la miniatura. Y aquí vemos como ahora mismo están repasando, parece que están limando toda esa parte de la chapa sobrante que han colocado en la parte superior de la tripota. Ahí tenemos al pedazo de crack. Muy buenas, pedazo de crack. Ahí vemos cómo está con la radial cortando ese sobrante para luego colocar este embellecedor, como está puesto ahí. No sé exactamente cómo se dice esa palabra, ese material, pero yo le digo embellecedor. Vamos, lo que tenemos puesto aquí también, eso de ahí, mira lo que está soldando ese trabajador. Y ahora que me estoy fijando bien, si nos fijamos entre todos en esa zona de ahí, parece que están también colocando más chapa de acero colaborante justo en la parte grisácea, justo debajo de las vigas inferiores de la viga corona. Ahí están empezando a colocar más chapa y me imagino que correlativamente empezarán a instalarla hacia la derecha. También la instalación de chapa en los descansillos de los tramos de escaleras parece que se ha pausado, se ha quedado un poco en stand-by, porque ahí vemos que en la parte superior, en los descansillos superiores, sí había chapa colocada. Pero parece que a medida que íbamos bajando tampoco teníamos nada instalado y es verdad. Y continuamos confirmando que de momento no han colocado más chapa en esos descansillos. Ahora tienen que venir tubulares para seguir formando la siguiente pirámide y seguir formando lo que van siendo los cordones superiores y ya terminar de dar ese beso de la viga corona por fin en todos sus ámbitos. Ahí siguen depositando más material en el interior del nuevo edificio. Madre mía, va folladísimo. Lo que decía, van dejando más material acopiado en el interior del nuevo edificio. Vaya, qué tubos más raros, por favor. Madre mía, qué de cosas aprendes aquí día a día. Ya parece que tenemos el cordón superior que trajeron ayer y que izaron ayer completamente anclado en su sitio, y hoy vemos que la LR está sujetando este cordón. Qué raro, ¿no? Está sujetando ese cordón, como podéis ver. Ahí tenemos la LR que subió ayer el cordón y ahora mismo, en estos precisos instantes, con esas eslingas, esas cadenas, está sujetando ese cordón. Es posible que a lo mejor tenga que hacer un tipo de esfuerzo, un tipo de peso para ayudar a los trabajadores a colocar o dar ese último par de apriete a los pernos. No sé, tío, yo me lo acabo de inventar, pero ha quedado de lujo, ¿a que sí? Ha quedado muy bien. Y ojito, porque en la parte superior, ese skybar que tenemos en la esquina de la torre A, hay movimiento. Hay 3 trabajadores. Veremos barandillas en la parte de ahí. Veremos novedades en esa parte donde están trabajando ahora. En los próximos capítulos lo veremos. Plaza de Sagrados Corazones, aquí esta rotonda mística e histórica donde se han vivido muchísimas remontadas. Y seguimos. Verde que te quiero, verde. Vamos a sumarnos por estas rendijitas. Aquí tenemos toda esta parte donde van acumulando esas megapiezas, tubulares y demás. Y podemos ver y observar que ahora mismo no tenemos ninguna tubular, nada que indique que vayan a colocar otra nueva pirámide in the night aquí en la parte de Padre Damián. Mirad cómo han ido colocando y conectando esas conexiones entre los soportes verticales de la esquina de la torre A, donde ahí vemos la mayoría ya de los soportes verticales con sus correspondientes conexiones. A falta de colocar aquí en la parte de la derecha, vemos cómo desciende. Esa es la forma que van a tener las lamas. Esa forma descendente desde la parte superior de la torre A van a caer, porque ahí vemos cómo prácticamente esas conexiones van a seguir cayendo. Ahí vemos esa conexión, esa orejeta con esa orejeta. Y ya os digo que la forma de la esquina de la torre va a ser muy significante y va a ser muy llamativa. Otra nueva perspectiva de la parte de la tripota del nuevo edificio para que veáis cómo siguen trabajando. Veremos a ver cuándo empiezan a colocar las escaleras mecánicas. Esa es otra gran pregunta que nos hacíamos aquí en el canal de JR in the Night, donde vemos toda la parte del nuevo edificio, que es verdad que ya el tema de piezas, esas piezas rojas que debíamos subir cada 2×3, ya parece que ha cesado, ¿no? Ahora se van a ceñir más en la colocación e instalación de los interiores, así como los tubos de calefacción, esas extracciones de humo, los cables de electricidad y demás. Ya he hecho tiempo porque estaba en rojo, así que cruzamos. Garrapatas in the night. Hoy me gusta, hoy mirad, me siento como en el viejo este. Voy aquí en la carretera como si nada. ¡Ostras!
Voy aquí en la carretera como si nada, soy el dueño y señor del Santiago Bernabéu, al menos de esta carretera. Así da gusto, así da gusto grabar. Oye, no, esperamos aquí. ¿Por qué? Porque estoy viendo algo con estos ojos tan bonitos que tengo yo. Mirad cómo están depositando, están dejando ahí acopiados esos sistemas de ventilación para interiores, esos sistemas de ventilación que vimos esta semana como los traían y los dejaban aquí acopiados. Y ya verás, como el lunes que estoy en Varsovia, para el martes ver ese Real Madrid-Shakhtar Donetsk, bueno, al revés, Shakhtar Donetsk, Real Madrid, ya verás como empiezan a demoler también la parte inferior de la torre A, como hicieron en la torre B. Ya verás, tío, es que lo hacen a posta. Bueno, pues ya estamos aquí en Concha Espina, una vez envuelta toda la torre A de sus soportes verticales, a falta de colocar como han hecho en todas las esquinas. Ya sabéis que esta ha sido la más rezagada, la más retrasada en colocar estos soportes verticales. Pues podemos ver todos y cada uno de ellos completamente instalados ya. A medida que han ido colocando esos soportes verticales, van a ir colocando esas conexiones entre ellas. Ahí los vemos que ya empiezan a aparecer por aquí y arriba aún faltan todavía por colocar más conexiones entre los soportes verticales, así que vamos a estar muy atentos también en los próximos días y jornadas para ver cómo van instalando esas conexiones. Aquí tenemos el interior del Santiago Bernabéu, donde parece que siguen sacando tierra, Está ese mini dumper dejando tierra en esa parte de ahí. ¿De dónde sacarán la tierra ahora, tío? Queda más tierra por... Bueno, antes de acabar el vídeo me acerco por aquí, que ayer vimos en exclusiva cómo descargaban esta parte de las viseras. Han traído 4 megapiezas que van a seguir formando las viseras de la cubierta sur, y aquí las tenemos completamente acopiadas. Me voy a intentar levantar un poco para ver si la vemos con más claridad. Pero ahí las vemos que están con las eslingas puestas, pero aún parece que no las han subido, parece que no las van a subir todavía. Veremos a ver y estamos al tanto durante todo el día. Lo que sí veo es mucha actividad en esta parte de la puerta 18. Hay un estruendo aquí de sonido entre los martillos eléctricos y los martillos del pica pica, brutal, La gente que viva aquí, yo no sé ahora mismo qué insomnio tiene que tener, pero madre mía, qué sonido están estruendo en la parte de la puerta 18, justo al lado de la torre B. Y nada, me acerco por aquí porque veo que no están poniendo lamas, no sé por qué, porque hay lamas ahí para poner, así que nos volvemos para la fachada sur. Bueno, pues antes lo digo y mirad lo que tenemos aquí, en la esquina de la torre B. Yo creo que se ha equivocado, Se ha equivocado y se tiene que ir hacia Padre Damián. Creo que estas tubulares van a ir para la nueva pirámide, pero mirad como hay una más pequeñita, otra más grande. Ya sabéis que la forma de las pirámides en la parte de Padre Damián, ahí van inclinadas, así que son un poquito más raras. Así que acá acaban de llegar en la esquina de la torre B esas tubulares in the night. Bueno, me entristece un poco ver esta situación, y es que tenemos toda la fachada sur aquí en Concha Espina totalmente puesta, esas lamas, esa piel envolvente del Santiago Bernabéu. Así pasa que la duración de los vídeos aquí en esta calle pues es ya ínfima, porque no podemos ver los avances que hay en su interior. Tampoco es que haya muchos avances, pero por lo menos vamos viendo a ver qué pasa. Pero me he hecho un poquito para atrás para que veáis cómo va quedando todo, esa separación de las lamas, que ya sabéis que, bueno, no sé si lo sabéis o no, pero ya dijo el nuevo estadio Bernabéu que esto no va a quedar así. Es decir, que todo lo que se ve desde aquí afuera, lo que se ve en el interior, no se va a ver desde fuera cuando esté todo listo. Cuando esté el Bernabéu inaugurado y todo, pondrán algún tipo de capa, algún tipo de material entre las lamas y la fachada para que no se vea esa estructura del Classic Bernabéu. Pero bueno, yo creo que para eso queda todavía, porque básicamente si ponen una lona blanca que sea definitiva, la van a ensuciar con el tema de las obras. Así que aún estamos a tiempo de verla instalar, no hay prisa. Así que nada, yo luego entro al interior. De momento no he abierto ni el tour, es muy pronto, así que yo, con vuestro permiso, me voy a desayunar y luego nos vemos en el interior. Chao amigos, muchas gracias, déjenme el like correspondiente, suscripción correspondiente y activen la campanita para que YouTube os avise de los directos y vídeos que vamos haciendo. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Chao, 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 hasta luego.